de la concepción de si exigimos que nos respeten la autodeterminación, la soberanía y la manera en que la mayoría de los cubanos han aceptado defender el socialismo. Entonces, esas campañas, esa manera de actuar está de esa forma. ¿Y eso en dónde entra, en dónde encuentra mayor eco? En un sector que para nosotros tenemos que asumirlo, es parte de las insuficiencias nuestras, de los problemas sociales que no hemos podido resolver, pero hay un sector que delinque. Y ayer vimos delincuentes, ayer la actitud, eso de respuesta, de manifestaciones pacíficas. Yo lo he dicho, nosotros tenemos miles de formas y miles de maneras de modo pacífico, donde los revolucionarios, donde además los revolucionarios no conformes o insatisfechos, e incluso los no revolucionarios, se puedan manifestar. Pero ayer la respuesta no era, la propuesta no era pacífica. Ayer hubo vandalismo, ayer se rompieron y se apedraron tiendas en divisas, se robaron artículos de las tiendas en divisas. Por cierto, lo que menos se robaron no fueron alimentos, si estaban tan desfavorecidos con alimentos, lo que se llevaron fueron equipos suntuosos electrodomésticos. Ayer apedraron a fuerzas de la policía, viraron carros, un comportamiento totalmente vulgar, totalmente indecente. Delincuente. Ya hoy están las campañas centristas de los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, de los que hasta en un determinado momento nunca quisieron denunciar el bloqueo y por tanta crítica que tuvieron también en las redes sociales han ido modificando su discurso y ahora sí hablan de bloqueo y de condena al bloqueo, pero dicen que nosotros no buscamos una solución política elevada convocando al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso, pero además nosotros no hemos alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar, lo que pasa es que enfrentaron al pueblo con violencia. Y el pueblo se defiende, y el pueblo defiende sus derechos. Entonces eso está también en todo este montaje. Y con todo este montaje entonces quieren fracturar y separar pueblo, Estado, de gobierno, de partido. Muchas veces dicen, no, nosotros vamos a favorecer al sector no estatal para que no haya participación del Estado. Bueno, el sector no estatal también lo han desfavorecido con todas estas medidas de restricciones y todas estas medidas de bloqueo. Todo el discurso se desvanece, todo el discurso se fractura, todo el discurso se demuestra con las acciones que hacen y con la manera en que lo hacen, que es totalmente una mentira. Y entonces el famoso cambio de régimen. ¿A quién le molesta el régimen, el supuesto régimen cubano? ¿A quién le molesta el sistema político cubano, las maneras que hacemos las cosas? A nuestro pueblo, a la mayor parte de nuestro pueblo no, porque es esa mayor parte la que construye ese sistema, la que lo ha refrendado en miles de procesos democráticos de debate público, donde han participado también las personas que tienen una opinión diferente a la revolución. ¿A quién le molesta? Al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué no ve las virtudes que tiene este sistema de gobierno en Cuba, que es capaz de trabajar con todos, de trabajar para todos, que tiene políticas públicas que tienen un impacto tremendo en la educación, en la salud, en la cultura, en el deporte, en la seguridad social, en la asistencia social, en la tranquilidad ciudadana que todos los embajadores que vienen a nuestro país lo pueden apreciar, los turistas lo pueden apreciar? ¿Por qué quieren ir contra eso? ¿Y por qué arman todas estas desenfrenadas maniobras que terminan en el aliento al vandalismo, a la delincuencia, y al final hacen cerrar más la fila de ese pueblo en respuestas como las que dio de victoria nuestro pueblo ayer? Nos unen más, nos ponen más claro cuáles son las verdaderas intenciones, de dónde vienen esas intenciones, y entonces salen estas actitudes de apoyo a la revolución, de defensa legítima de la revolución, del socialismo, de la patria,
de la nación. Y para algunos esto puede parecer un vano discurso, pero ahí hay muchos sentimientos, hay muchas emociones. No se puede lograr una respuesta obligada de la población como la que se logró ahí. La gente salieron espontáneamente, además era el domingo, que es el día de descanso, es el día de compartir en la familia. Quisieron alterar esa tranquilidad. Además, la quisieron alterar en medio de una situación de pandemia compleja, donde los principales esfuerzos lo estamos haciendo para buscar aislamiento social, distanciamiento físico, para cortar la transmisión de la enfermedad. No es cruel, no es brutal, no es inhumano, no es genocida todas esas acciones. Y han tenido la respuesta que merecían. Han tenido la respuesta que merecían. Y van a seguir teniendo esa respuesta, como la han tenido en Venezuela, como la han tenido en otros pueblos que han tratado de agredir. Y nosotros estamos conscientes de cómo nosotros podemos vencer también esa agresión. Bueno, pasamos a otra pregunta. Está solicitando la palabra la compañera Alina Pereira. Buenos días, presidente. Buenos días a los demás compañeros presentes. Soy Alina Pereira Robbio, periodista del diario Juventud Rebelde. Mi pregunta es la siguiente. Han transcurrido más de 1 año y 3 meses desde que Cuba comenzó su lucha por la vida, una lucha a brazo partido ante una pandemia que le ha reconfigurado la vida al planeta. Al cabo de este tiempo transcurrido, quisiera saber cuál es su valoración y la de otros compañeros acerca de la actual situación de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19. Gracias. Gracias, Alina. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones, pero yo creo que la persona más autorizada para hablar de estos temas es nuestro ministro de Salud, que ha estado encabezando todo este combate con todo nuestro personal de la salud, nuestro personal médico, nuestro personal científico y además que ha estado al frente en provincias complejas, como ha estado durante más de una semana en Matanzas, organizando todas las acciones, potenciando todas las acciones de los protocolos para controlar la pandemia a partir de la situación compleja que se presenta en esa provincia. Bueno, esto está muy la situación actual de la pandemia tenemos que verla con los antecedentes que están muy asociados a todas estas explicaciones que hemos dado de contexto, sobre todo a partir de la segunda mitad del año 2019, y a la manera y las concepciones con que el país inició el enfrentamiento a la pandemia. Bueno, la pandemia nos llegó como un reto, como un desafío adicional, incrementado, en medio de toda esta situación que hemos descrito, de desabastecimiento, de imposibilidad de adquirir recursos, cortada todas nuestras fuentes de divisa como parte de todas estas medidas agresivas del gobierno de los Estados Unidos y mantenidas con la actual administración. Que por cierto, y lo quería decir en la respuesta anterior, también evaluemos el momento en que han producido esto. Cuando se empezaron a correr algunas tendencias en la prensa desde los Estados Unidos de que había una revisión de la política de la actual administración de los Estados Unidos hacia Cuba, provocan esto, buscando un pretexto también insano, un pretexto también mentiroso de que en Cuba no hay estabilidad, de que en Cuba hay represión, de que en Cuba no se respetan los derechos humanos, para presionar a esa administración de que no entre a un proceso de revisión con Cuba. Nada ocurre por gusto. Nada ocurre por gusto. ¿A quién le convenía esta situación? A ese sector conservador de la mafia cubano-miamense, que ha estado apoyando desde todo punto de vista, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de conducción, todos estos procesos que hemos estado viviendo y todas estas campañas que han sido los más activos en todo el descrédito a la actividad del gobierno cubano, a nuestras misiones médicas, todo lo que han armado de manera tan insensata, cuestionando la labor de nuestras medidas médicas, comparándola con una trata de personas, que es una vulgarización de todo lo que hace nuestro país en bien del mundo. Bueno, desde que empezamos a percibir lo que se estaba, el peligro que acechaba la pandemia, por orientación del general de ejército Raúl Castro Ruz, se elaboró un plan nacional de enfrentamiento que se implementó, que se aplicó y bueno,
Portal podrá dar más detalles, pero yo creo que ha sido un plan que ha funcionado con efectividad. Nosotros hemos primero enfrentado un brote donde tuvimos que aprender y donde la letalidad llegó a ser altísima. Y después hemos enfrentado varios rebrotes sin llegar al pico pandémico con eficiencia, con indicadores de efectividad, donde hay toda una vinculación de trabajo del sistema de salud con participación de la población, con participación de las otras estructuras institucionales y con una participación muy activa de los expertos y los científicos. Y se fueron agudizando también, como he explicado, todas estas situaciones también alrededor de la pandemia. O sea, pandemia y todas las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo. Y entran entonces las nuevas cepas. También hay, como explicaba la eminente doctora y psicóloga Patricia Ares en un artículo que fue publicado la semana pasada en Granma, ahí empiezan a aparecer fenómenos psicológicos, sociales, donde la gente después de tanto tiempo de aislamiento social, de distanciamiento físico, empiezan también a tener un cansancio psicológico, un cansancio pandémico que les disminuye la percepción de riesgo, la emoción y la seguridad con que la gente recibieron, nuestros pueblos, nuestros ciudadanos recibieron las noticias que hemos tenido con relación al éxito de nuestros candidatos vacunales y ya de nuestra vacuna Abdala, también dan más confianza y hacen que se disminuya la percepción de riesgo, pero también lamentablemente disminuye la percepción de riesgo en lo institucional y a veces aflojamos determinados protocolos, determinados elementos organizativos en el trabajo y todas estas cosas se mezclan, todos estos elementos se mezclan y una cepa y circulan cepas que son más agresivas, con más transmisión y entonces nos han provocado un pico pandémico. Pero Cuba demoró más que nadie en entrar al pico pandémico como éxito de ese sistema. Y este pico pandémico también lo vamos a sobrepasar. Lo que pasa es que el pico pandémico nos ha puesto en una situación diferente a como nosotros veníamos trabajando. ¿Cuáles fueron nuestros conceptos de trabajo en el enfrentamiento a lo que podemos llamar las primeras etapas de la enfermedad? Primer concepto, lo fundamental es la salud del pueblo y todo se puso en función de la salud del pueblo. Lo segundo, todo el que podamos llevar a una institución estatal, lo llevamos a una institución estatal. Y por lo tanto nosotros determinábamos los enfermos, los sospechosos y la cadena de contactos y todas esas personas iban a instituciones estatales, que eran nuestras redes policlínicos, nuestras redes de centros de salud, nuestras redes de hospitales y también un grupo de centros que se fueron habilitando paulatinamente para esto. Cuando llega, y entonces ahí atendíamos eso y lográbamos cortar las cadenas de transmisión, bueno, la fortaleza de todo un grupo de protocolos para atender la enfermedad que se han ido fortaleciendo con las experiencias y también el desarrollo de un grupo de bioproductos cubanos y de medicamentos cubanos y sobre todo el esfuerzo de esos científicos y de ese personal de la salud que durante mucho tiempo los estuvimos aplaudiendo a las 9 de la noche y yo creo que hay que seguirlos aplaudiendo y ahora hay que aplaudirlos más que nunca por todo el esfuerzo que están haciendo, por toda la carga asistencial que están recibiendo en la acción que están haciendo para controlar este pico pandémico. Y ahí están los resultados. Yo quisiera mostrar algunas diapositivas. Me podían pasar algunas diapositivas que tienen información además que dan organismos internacionales para demostrar cuál ha sido el resultado del enfrentamiento de la pandemia de Cuba comparada con países del primer mundo, comparada con otros países con más recursos. Por ejemplo, aquí hemos tenido en una tabla números de casos por países. Miren de qué países estamos hablando. Aquí parece que un problema. Miren de qué países estamos encabezando. Nos estamos comparando primero que todo con Estados Unidos, pero hay otros países, India, Brasil, Francia, Rusia, Reino Unido, Argentina. Y no nos estamos comparando para criticar, estamos comparándonos para saber cómo estamos y qué
más tenemos que hacer. Aquí están las muertes, el número de casos, las muertes, la población. Un indicador fundamental, casos por millón de personas. Y ya aquí están las cifras de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos días. O sea, aquí están las cifras de incremento donde hemos tenido más casos y también más muertes. Pero miren los casos por millón de personas en nuestro país. Miren qué diferencia con la mayoría de esos países que aparecen ahí, donde muchos de esos países, la mayoría de ellos, tienen situaciones económicas más robustas que las nuestras y ninguno está bloqueado. Y a ninguno lo han bloqueado en medio de la pandemia. Todos tuvieron ciclos pandémicos, que diga picos pandémicos. Todos pasaron por procesos muy complejos. A nadie le dijeron que le iban a intervenir humanitariamente. A nadie le plantearon corredores humanitarios. ¿Por qué a Cuba? Si Cuba está viviendo lo mismo que ellos han vivido, incluso en una manera menos letal y en una manera menos compleja que como la vivieron ellos. Pero además ya muchos de ellos, incluso vacunando, han vuelto a picos pandémicos. ¿Por qué? Porque está la manifestación de esas nuevas cepas. De nuevas cepas incluso que son más inefectivas algunas de las vacunas desarrolladas. La vacuna Abdala y el candidato vacunal Soberana, en los resultados que han mostrado, los ensayos clínicos se hicieron en presencia de la cepa sudafricana, o sea, han demostrado su efectividad ante una de esas cepas que está provocando estos picos nuevos en todo un grupo de países. Pero miren, ese indicador es mucho más favorable en Cuba que en una mayoría de países. Y miren este otro indicador, muertes por millón de personas, que está relacionado con los casos. Muertes por millón de personas, miren Cuba, aquí solo Japón tiene un indicador mejor que nosotros. O sea, todo el mundo tiene una relación de muertes por habitantes mayor que Cuba. Y vean el otro indicador, el porciento de letalidad. La letalidad es la relación entre los que mueren con relación a los casos. Incluso nosotros en estos momentos hemos tenido más casos, hemos tenido más muertes, pero la relación de las muertes contra esos casos sigue bajando nuestra letalidad. Nosotros en este mes, que es el mes que tenemos la mayor complicación hasta ahora, en el transcurso del mes estábamos en menos de 0,6 de letalidad. Y la letalidad acumulada que tiene Cuba es de 0,64. Nadie se acerca a esa letalidad, aquí todo el mundo está por encima de 1. Entonces, ¿hemos tenido resultados o no hemos tenido resultados? Vamos a comparar a Cuba con las Américas. Menos casos por millón. No, déjame esa, vuelve atrás. Menos casos por millón de habitantes que las Américas, menos casos por millón de habitantes promedio en el mundo, menos muertes por millón de personas que las Américas y menos muertes por millón de personas que el mundo. Y miren las letalidades. El mundo tiene 2,16 de letalidad, Cuba tiene 0,64. Las Américas tiene 2,64 de letalidad, Cuba tiene 0,64. Es por Cuba por quien hay que preocuparse. Nosotros que se preocupan por Cuba, por la situación de Cuba, desde la posición honesta, desde la posición de solidaridad, desde la posición de apoyo, entendiendo que estamos en la etapa más compleja de esa pandemia, eso lo aceptamos y lo agradecemos. Pero al que hipócritamente, también sumado en todas estas campañas, dice que este país con estos indicadores es el que requiere una intervención humanitaria o un corredor humanitario, que ustedes saben todas esas teorías en qué paran, en una injerencia o en una intervención militar, es por el que hay que preocuparse. ¿Por qué la OEA no se preocupa por la situación de las Américas? ¿Cuáles son los pronunciamientos de la OEA con relación a la situación de las Américas? Y ese mismo discurso de doble rasero, ese mismo discurso mentiroso, ese mismo discurso injerencista es el que está presente en otras cosas. Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué no se preocupan por los asesinatos masivos que hay todos los días en países de América Latina? ¿Por qué no se preocupan por los desaparecidos que hay en países de América Latina?
Una vez más está demostrado, como lo definió el canciller de la dignidad y como lo definió el comandante en jefe, que la OEA también es uno de los instrumentos de toda esta política y que la OEA también empieza a jugar su papel en la guerra no convencional. Ha sido capacitada, entrenada también para jugar su papel en la guerra no convencional. Cuando la OEA ha planteado el rechazo al bloqueo a Cuba, cuando le ha exigido al gobierno, a la administración de los Estados Unidos que cese el bloqueo a Cuba, cuán preocupada está la OEA por lo que ese bloqueo, con todos estos elementos que estamos dando aquí, provoque las situaciones que estamos viendo en Cuba en medio de esta pandemia. Yo creo que los datos por sí solos desbaratan todas esas teorías hipócritas y mentirosas, calumniosas con las que nos tratan de agredir, y por eso nosotros estamos defendiendo la revolución, por eso estamos defendiendo nuestros principios y por eso estamos actuando de esta manera en la pandemia. Ahora, ¿en qué condiciones? El pico pandémico nos impone un grupo de problemáticas. Con el pico pandémico en estos momentos ha ido creciendo en una mayor razón el número de casos, y entonces el crecimiento de esos casos contra las capacidades que tenemos de ingreso en algunas provincias empieza a ser mayor. Por lo tanto, ya todo este concepto con el que trabajamos en otro momento de que todo el mundo iba a una institución estatal no lo podemos cumplir. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer una provincia como Matanzas, que está teniendo diariamente más de 2.000 casos. Voy a trabajar con cifras redondas para no... Si una provincia como Matanzas tiene 2.000 casos diarios, suponiendo que la gente tenga que estar aislados, solo los enfermos, estoy hablando solo de los casos positivos, tenga que estar aislados alrededor de 7 días, eso daría 2.000 por 7, 14.000 necesidades de capacidad. Sabemos ahora también que empieza a existir otro efecto, que es que hay más prevalencia de la enfermedad, o sea, ya no todas las personas se recuperan a los 7 días, se recuperan a los 14, hay otros ciclos de comportamiento con esta cepa. Vamos a llevarlo a algo que los cubanos conocemos, una escuela en el campo, para tener la idea de uno de los lugares que se puede tomar para aislar personas, cuando las capacidades hospitales no nos dan. Una escuela en el campo tiene capacidad para 500 estudiantes. 14.000 entre 500. Me ayudan con los números. Da que harían falta en Matanzas 28 escuelas en el campo. Pero como tenemos que tener distanciamiento físico, solo podríamos utilizar 1/3 de esas instalaciones. Por lo tanto, necesitaríamos 28 por 3. Harían falta 84 instituciones como escuelas en el campo para soportar solo el tema de los enfermos en Matanzas. Esa cantidad de escuelas en el campo no la tiene ninguna provincia hoy en el país. Pero Matanzas hoy tiene abierto más de 112 centros, entre escuelas en el campo, hoteles y otros lugares, donde está tratando de dar esa atención. Pero fíjense, ya aquí tenemos los enfermos. Recuérdense que también tenemos sospechosos que hay que atender. Los sospechosos son las personas que empiezan a presentar síntomas que todavía no hemos comprobado con el PCR o con otras técnicas de diagnóstico que puedan ser enfermos. Y tenemos los contactos que son parte de la cadena de transmisión. O sea, es un volumen importante de gente a atender. Por lo tanto, ya en provincias que tienen esta situación no es posible tener las capacidades para ingresarlos a todas instituciones estatales. Entonces tenemos que ir a una nueva modalidad, que es el ingreso domiciliario, que es algo que se usa también en el mundo, es algo que también tiene determinados protocolos y determinadas experiencias en Cuba, pero que creo que en el futuro incluso lo tenemos que aplicar con una mayor intensidad. Que sigue llevando una enorme responsabilidad institucional, porque desde la atención primaria hay que atender a las personas que están en ingreso domiciliario. Y eso lleva un pase de visitas, como se le hizo, o sea, visitar a los pacientes todos los días casa por casa. Tiene que haber un sistema de comunicación que si el paciente empeora o tiene alguna problemática pueda localizar al personal de la salud que lo pueda atender. Lleva también la aplicación de los medicamentos, los cuidados que lleve esa persona que esté ingresada en casa. Pero lleva, y es un componente adicional,
una enorme responsabilidad de quién, de la familia, porque como está ingresado en la casa, la familia tiene que tomar un grupo de medidas para que ese ingreso sea efectivo. Porque si ese ingreso no es efectivo y en el peor de los casos esa persona sospechosa se convierte en enfermo y no se tomaron las medidas adecuadas en esa familia, ¿qué pasa? Que ese caso se multiplica por el número de personas que la familia y entonces crece también. Entonces estamos en esa complejidad en estos momentos que José Ángel, por supuesto, podrá explicar mejor. Esto nos da otra complejidad. Al abrir más casos, al abrir más centros, los centros se abren, pero hay que ponerle personal de la salud. Y el personal de la salud, son finitos la cantidad de centros, pero es finita también el nivel de personal de la salud que tenemos. Y en estos momentos estamos abriendo estos centros, pero estamos abriendo los vacunatorios para poder vacunar a la población que también lleva personal de la salud. Por lo tanto, también se nos tensan los recursos humanos. Y es otro elemento adicional que nos impone esta situación. Si tenemos más enfermos, entonces también hay más consumo de medicamentos, reconociendo ya las carencias y los déficits que tenemos en medicamentos. Por lo tanto, también hay una tensión en el tema de los medicamentos. Y por otra parte, como han llegado más personas al estadio de críticos y graves, tenemos que llevar, y eso es una cosa que se está haciendo a nivel de cada territorio, tenemos que tener muy en cuenta qué capacidades tenemos de críticos y graves contra capacidades de salas de cuidados intensivos para evitar que nos colapsen las salas de cuidados intensivos. Y en función de eso se va trabajando. Y nosotros, por supuesto, reconociendo la eficiencia con que estamos trabajando, la manera en que se ha entregado todo el país a esto, independientemente de esos números que pueden satisfacer a cualquiera, a nosotros una muerte nos preocupa y nosotros lamentamos todas las muertes que hemos tenido por COVID. Entre ellas las muertes de 4 niños y de 8 mujeres que estaban en embarazo. Y eso nos duele, no hemos trabajado para eso, hemos trabajado para tratar de salvar a todos. Tenemos protocolos incluso para atender a los que ya han sido convalecientes de la enfermedad, y ahí está presente la vocación humanista de la revolución, todo el esfuerzo que se hace, nadie se queda sin atención. Pero hay un grupo de complejidades, y a esto se suma más centros, lo que hablamos ahorita con el tema eléctrico. Más centros, más lugares a proteger, menos circuitos para poder apagar. Pero tenemos fortalezas, tenemos luces, tenemos nuestra vacuna ya, las otras que yo sé que también van a llegar a vacuna y que son hoy candidatos vacunales, la campaña de vacunación. Hoy el país ha vacunado el 34% de la población de 19 años con una dosis, más del 26% con 2 dosis y más del 19% con 3 dosis. Pero la razón de vacunación que estamos llevando en los últimos días con análisis internacionales que leí la semana pasada, está en una de las mayores razones de vacunación, de las mayores velocidades de vacunación, y nosotros tenemos pretensiones de llegar a un número importante de vacunados, que José Ángel no le voy a quitar la primicia para que él pueda explicar estas cosas. Lamentamos todas las muertes, lamentamos todas las pérdidas, pero también tenemos que reconocer todo lo que se ha hecho, con todas las insatisfacciones que tenemos. Y tendríamos que hacer un análisis. Está la famosa teoría del vaso medio lleno, medio... He explicado una parte del vaso. Vamos a explicar. Si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho, esas cifras serían distintas. Hubiera una letalidad altísima. Hubiéramos tenido más muertes. Fíjense, a nosotros nada más que nos llega al estadio. Por aquí tengo algunos datos apuntados. A nosotros nos llegan al estado de gravedad el 1,69% de todos los casos que tenemos. O sea que nuestra actuación permite evitar que la gente llegue a los estados más complicados de gravedad. Y dentro del estado de gravedad, el 37% fallece. O sea, nosotros de los graves salvamos las 2/3 partes. Pero además nosotros de todos los casos salvamos cercanos al 90%. En ocasiones hemos estado salvando más del 93%. Ahora en estos días ese indicador anda por el 87% como parte del incremento que hemos tenido en medio de esta situación. Entonces, esos son algunos elementos que yo creo que ante la pregunta de Alina explican más o menos o dibujan
cómo es la situación de la COVID adecuada, apliquemos las vacunas, pero también hay que ser responsables con el hecho de la vacuna. Si una persona se empieza a vacunar con una primera dosis y una segunda dosis y no se protege y se enferma, ese ciclo de vacunación se interrumpe también, porque hay que esperar entonces una etapa de convalecencia, entonces hay que aplicarle Soberana Plus, que es la otra, la que se aplica en esos casos. O sea que la persona que se va a vacunar también tiene que tener un sentido de responsabilidad para no alterar ese ciclo de vacunación. Y por otra parte, todas las medidas responsables con relación a la conducta, mucho más ahora con las exigencias que tenemos con el ingreso domiciliario, de la conducta de las personas, la disciplina, el aislamiento social, el uso del nasobuco, el cumplimiento de las medidas higiénicas, el distanciamiento físico, para que con la combinación de todas estas cosas, nosotros en el menor momento los niveles de ingresos y disminuyendo los niveles de casos activos y por lo tanto poder trabajar más diferenciadamente con las otras categorías que tenemos que tener en casa. Yo les digo una cosa, cuando uno ve las actitudes de nuestro pueblo en medio de todas estas situaciones, uno no deja de tener la capacidad de admiración de ese heroísmo creativo de nuestra población. Si ese heroísmo creativo, a esa disposición de la gente para sobrepasar la adversidad, todos le alimentamos entonces la responsabilidad individual, la responsabilidad social, la responsabilidad familiar, la eficiencia en el trabajo, la cultura en el detalle, la calidad en las cosas. Nosotros tenemos todas las potencialidades para vencer también este pico pandémico de la manera más efectiva. Y por supuesto, si no nos hostigaran tanto, si nos dejaran trabajar con tranquilidad, si nos quitaran medidas restrictivas, si nos apoyaran con insumos y con carencias que tenemos, por supuesto también que la respuesta sería mejor. Pero la respuesta ha sido meritoria, sin autocomplacernos, ni mucho menos, porque en estos días hemos sido muy críticos en los recorridos por provincia, sobre todo para tensar también mucho más las acciones por parte de todas las estructuras que están enfrentando la pandemia. Dije que era una introducción, creo que ha sido más que una introducción, pero no quiero para nada que nuestro ministro de Salud, que ha estado al pie del cañón trabajando con todo su sistema, de los elementos, además, desde un punto de vista más profesional que el que lo puedo dar yo, desde un punto de vista más médico y también con todo el conocimiento que él tiene de la situación que vive el país. Adelante, por tanto. Gracias, presidente, y muy buenos días a todo nuestro pueblo. Yo creo que usted ha dado cifras que ubican a Cuba con relación al mundo. Y es importante que no dejemos de vernos alejados del contexto internacional, no solo en indicadores, sino también en alguna experiencia. Pero como también nos ha dicho, lo importante es qué está pasando en el país y cómo tenemos que enfrentarlo. Yo creo que compartir algunos números con nuestro pueblo que nos ubique en qué momento está el país y sobre todo las provincias, nos va a permitir seguir comprendiendo la responsabilidad que tenemos todos en ganar esta importante batalla que compromete la salud del pueblo. Algunos números que creo que de manera general es importante, que aunque se dan cada mañana, nos contextualizan la situación actual. Es importante, llevamos 486 días en el país en enfrentamiento a la pandemia. Son 486 con el cierre de la semana, no con el cierre del día de hoy. Voy a hablar de datos de cierre de semana que nos ubican mejor de cómo se avanza. Y en estos momentos se manifiesta la mayor intensidad de la transmisión de esta enfermedad. Ha mantenido un comportamiento al incremento de su incidencia, lo que, como se explicó, ha estado generando una importante sobrecarga del sistema de salud, con incremento marcado en la utilización de las capacidades que inevitablemente ha generado fallas en su funcionamiento en algunos territorios durante la última etapa a partir del número de casos que ha tenido que atender. Hasta el 10 de julio, que es la fecha en que cerró la última semana, Cuba ha diagnosticado 238.491 casos. Ayer fue otro día de un número elevado de casos, 6.423 casos confirmados ayer.
Y de los casos que llevamos acumulados, distribuidos por todo el país, se han concentrado la mayor cantidad, con un 37,5% de los casos en La Habana. Sin embargo, La Habana llegó a estar por encima del 50% de los casos que había tenido acumulado el país, porque se han empezado a crecer el resto de las provincias. Matanza, con un 12,8% de los casos, y Santiago de Cuba le siguen en el número, acumulando estos tres territorios el 59,4% del total de los casos que han sido confirmados en el territorio nacional. Desde la primera semana de diciembre de 2020 se comenzó a apreciar una tendencia ascendente en el diagnóstico que se extiende hasta la actualidad, alcanzando el nivel más elevado de diseminación en todos los territorios del país desde el inicio de la epidemia en Cuba. Ha habido un comportamiento al aumento progresivo mes a mes. Cuando uno mira las gráficas que normalmente presentamos en el seguimiento de la epidemia, es una escalera de crecimiento exponencial del número de casos, con un incremento en la intensidad de transmisión en el país de un 46,5% respecto al mes anterior, al cierre de junio, con un promedio diario de casos de 1.687, y ya en el mes actual es de 4.445 casos diarios en los primeros días del mes, lo que habla de la velocidad de transmisión que está presentando en estos momentos la enfermedad. Los casos importados se comportan a la semana con un promedio de 78 al día y siguen predominando los casos autóctonos, que habla de una transmisión local en el país. En el mes de junio terminó con 50.622 casos confirmados, y ya solo en los primeros días del mes de julio se asciende a 44.546. Con excepción del municipio especial Isla de la Juventud, el resto de los territorios presenta una importante transmisión en estos momentos. Los mayores niveles de transmisión en el mes en curso, como se ha estado explicando, se concentran en Matanza, con 1.665 casos promedios al día, aunque ha tenido días de más de 3.000 casos. La Habana con 554, Camagüey con 361, Santiago con 233, Santi Espíritu con 202 y Guantánamo con 201. Estas provincias concentran el 72% de los casos diagnosticados en el país durante el mes de julio, que asciende a más de 31.929. Otros 7 territorios han estado promediando más de 100 casos: Villa Clara, Ciego, Oquín, Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Artemisa, lo que corrobora que ninguna provincia escapa hoy a la situación compleja de transmisión que tiene un territorio. La última semana, el promedio de casos diarios fue de 4.892, superando los 34.200 confirmados en esos 7 días. Y los casos activos, como explicaba el presidente, han venido creciendo de manera considerable, cerrando con 32.088, que representa un 58,6% superior al número de la semana anterior. Los datos de contagio en los menores de edad, que es otro elemento que hemos estado siguiendo muy de cerca, en estos últimos meses prácticamente superan la cifra de la anterior jornada cada día. Realmente, y lo digo de esta manera, no se trata de criticar a la familia o culparla ante un enemigo tan contagioso como el virus, pero sí llamamos una vez más a la responsabilidad de cada miembro de la familia ante esta realidad que hoy vive el país. Tristemente, hemos tenido que lamentar ya la muerte de menores de edad, entre ellos incluso lactantes. En estos días informábamos el fallecimiento de uno de ellos en Matanza, y en otros casos hemos visto a muchos evolucionar hacia la gravedad y padecer luego las secuelas de esta enfermedad, que deja tanto secuelas psicológicas como secuelas físicas importantes. Y estamos seguros que cada familia quiere que su niño esté sano, y pensemos que qué más podemos hacer nosotros como familia para enfrentar y preservarlo de este contagio. Hay que recordar que dentro del programa de vacunación que estamos llevando, la intervención sanitaria, los niños no están incluidos en la vacunación, lo que lo hace realmente un grupo vulnerable que no está vacunado, y está descrito en estas circunstancias un incremento
de casos que logran contagiarse con este virus. Ante esta triste situación, también se suma el incremento de un número de fallecidos. El presidente también lo explicaba. En las últimas semanas ha venido creciendo 82, 110, 186 en la semana, pasando de un promedio de 10 fallecidos que habíamos tenido como promedio en las últimas 10 semanas a cifras que van de 12, 16 y 27, lo que es lamentable para nosotros, teniendo en cuenta que nos duele el fallecimiento de una persona. La letalidad acumulada hasta el cierre de la semana 27 es de 0,64. En el mes en curso la letalidad es de 0,53, produciéndose en la semana 187 defunciones como consecuencia y creciendo con relación a la semana anterior en 76 casos. Observen que aunque la letalidad baja por el número de casos que estamos teniendo, realmente el número de fallecidos en número absoluto duele, sobre todo cuando se concentra en un territorio y cuando se mueren personas jóvenes, niños, aunque reitero, duele cualquier persona que en la familia fallezca. El incremento de la semana se produce a expensas de las provincias de Matanza. Matanza ha venido creciendo de una manera significativa en el número de fallecidos, lo cual hemos estado enfrentando en el territorio. Santi Espíritu y Villa Clara también tuvieron un incremento de fallecidos. También lo tuvo Ciego y Pinar del Río, La Habana y Cienfuegos, Joaquín en una menor cuantía. Hay un grupo de temas que hemos estado evaluando y que tenemos que seguir discutiendo en el país, y tiene que ver con los elementos que nos han fallado en el plan de enfrentamiento. Independientemente de que las cepas que han estado circulando generan un mayor número de contagios, hay un grupo de elementos que se han estado viendo y seguro que después se pueden profundizar más y no lo voy a hacer en profundidad. Hay un grupo de protocolos que se han estado violando y medidas sanitarias que se han estado dictando, que se han violado tanto por organismos, por entidades, por la población, y que han tributado a que se ha estado transmitiendo la enfermedad en nuestro país a esa velocidad. Ha habido también poca efectividad en las medidas de restricción, aun cuando están descritas en los planes, encaminadas a disminuir el número de personas en centros de trabajo, en los servicios, lo que favorece el contagio de persona a persona. También ha habido fallas en la detección, nosotros lo hemos estado discutiendo en todos los territorios, en la detección oportuna de casos que tienen síntomas sugestivos de la enfermedad, lo que ha hecho que hayamos perdido oportunidad del ingreso o llegada tardía de pacientes a los servicios de salud. También violación de medidas en centros laborales. Con frecuencia ustedes oyen en las discusiones que se hacen en grupo temporal cuántos centros laborales generan eventos a partir de violaciones de lo que se establece para las instituciones cerradas. Por otra parte, la disminución real de la percepción de riesgo de la población a partir del tiempo de evolución, también lo refería el presidente, también los inicios de la intervención sanitaria en nuestro país, y no se puede desmontar. Y más que percepción de riesgo, lo hemos estado insistiendo, que es percepción de peligro. Cualquiera está expuesto a que pueda fallecer ante el contagio con este virus. Ha habido un agotamiento de la población. Se han empezado a resquebrajar disciplinas. En días recientes discutíamos, y pongo el ejemplo que me viene a la mente, la pelea de gallos por allá por Sandino, que generó una importante transmisión en la provincia. Realmente complicó la provincia de Pinar del Río. Pero tenemos otros ejemplos de fiestas comunitarias, de fiestas familiares, que han generado eventos importantes en una comunidad X en el país. También el personal de la salud ha estado enfrascado durante todo este tiempo. El personal de la salud prácticamente no ha tenido descanso desde que comenzó la epidemia, lo que también lo lleva a un agotamiento, a la rutina durante todo este año, y en la medida que crecen los casos también se estresa, se complica el sistema de salud para enfrentar esta compleja situación. Persisten, y todos lo vivimos, las concentraciones en lugares públicos. Ese es un elemento que tiene que todo el mundo participar de manera activa, y también la baja exigencia sanitaria que no logramos que genere la disciplina necesaria para su enfrentamiento.
Por otra parte, y es un elemento importante que se ha sumado en la última etapa, es la aparición de nuevas variantes y patrones mutacionales internacionalmente reconocidos como cepas altamente contagiosas y de asociación elevada al incremento de la mortalidad, que a criterio de nuestros expertos y teniendo en cuenta publicaciones también internacionales, ha estado impactando en la transmisibilidad y en la evolución de esta enfermedad. Es importante que nuestro pueblo conozca que a partir de la circulación de las cepas alfa, que es la cepa que se identificó en el Reino Unido, y la beta, la que se identificó en Sudáfrica, se ha incrementado en los últimos meses la transmisión, la tasa o la velocidad de transmisión de esta enfermedad, y a esto se ha unido la identificación y una mayor circulación de la cepa Delta, que fue identificada en la India durante el mes de junio, que han provocado un incremento en la velocidad también de transmisión superior a la que teníamos. Estudios internacionales ya publicados y también algunos medios de prensa que toman de referencia algunas declaraciones de científicos importantes del mundo, sugieren que esta cepa Delta se asocia con una mayor transmisión, un 64%, comparada con la alfa, así como una mayor hospitalización y una menor respuesta a los anticuerpos adquiridos en la infección natural o a las vacunas. Si lo llevo a una gráfica para que se entienda, la cepa 614G, que fue la que predominó durante toda la primera etapa de la epidemia en el país, por una persona se enfermaban 2. Posteriormente, cuando se introdujo a principios de este año, alrededor de febrero, comenzó el crecimiento de la cepa alfa y posteriormente la beta. Por cada paciente, por cada persona enferma, se enferman 4. Y lo que acabo de comentar cuando hablaba de un 64% es que esta nueva cepa delta, por cada persona enferma, se pueden contagiar más de 6 personas. Y es por eso que ahora vemos que cuando antes enfermaba uno en la familia y no enfermaba a nadie, hoy un enfermo en la familia prácticamente enferma a la familia. Hemos tenido, lamentablemente, familias que han perdido a más de un miembro. Y lo digo de esta manera para que comprendamos el riesgo y que todos realmente participemos no solo en la protección en los centros laborales o en la calle, sino también la protección necesaria en la familia, porque sigue siendo una enfermedad silente, una enfermedad que tiene un % de asintomáticos y que puede transmitirse con mucha facilidad en lugares cerrados. Aunque se ha reportado esta cepa ya en varias provincias, su mayor circulación se ha estado identificando en las provincias de Matanzas y de Ciego de Ávila, que ustedes han estado siguiendo la situación compleja que tiene. Las medidas no cambian, solamente el crecimiento de la transmisión que generan estas nuevas cepas obliga al sistema de salud a tomar medidas para incrementar los servicios. Por lo tanto, el evitar el contagio, que es la mayor inversión que nosotros podemos hacer en nuestro país, es de vital importancia la participación de todos, que es la única manera realmente de nosotros evitar que las personas se nos enfermen, lleguen a grave y mucho menos que fallezcan. El presidente lo comentaba, algunos elementos en el orden internacional muy breve. Estos brotes que ha desatado la cepa delta de la COVID-19 han seguido creciendo en los países que parecían tener una situación controlada, que transitaban por un verano con una alta tasa de vacunación, y estoy hablando de países europeos, estamos hablando de Israel, que habían tenido un control prácticamente de la transmisión con alta dosis, con una gran cantidad de población vacunada, y han tenido que retroceder esos países por la transmisión que han tenido. Estados Unidos también lo ha estado teniendo, y otros países con bajos porcentajes de vacunación hoy están expresando, donde está circulando esta enfermedad, esta cepa, en los mayores números de contagios y también los mayores números de fallecidos. En Cuba ha estado, yo creo que, presidente, usted lo comentaba, se han aplicado 7.469.503 dosis de vacuna a nuestra población. Esto, como se dijo, ha permitido vacunar el 27,2% de los cubanos con al menos una dosis
el 22,9%, 2 dosis, y el 16,7% con 3 dosis. Es importante destacar que avanzar en la vacunación no frena por sí solo la transmisión de la enfermedad. Es cierto que las personas tienen menos posibilidades de morir y enfermar, pero el riesgo de contagiar a quienes los rodean es muy elevado. Nosotros en la intervención sanitaria tenemos 5 municipios ya que han concluido en el país, 25 municipios que se encuentran en estos momentos ejecutando su vacunación y hay 8 municipios que comenzarán ahora esta intervención sanitaria. Como he explicado, prácticamente todas las provincias han estado presentando un incremento de la transmisión. Y voy a referirme específicamente al caso Matanza, que estuvimos trabajando durante esta semana, y es una provincia junto como a otras del país, tienen equipos gubernamentales como miembro del secretariado, al frente también con equipos de salud y otros organismos que conforman, que tienen la principal incidencia en el control de la epidemia. Esta es una provincia que hoy presenta la situación más compleja del país por su tasa de incidencia. El promedio de casos diarios que ha superado, como comenté, la cifra de 3.000 y elevado número de fallecidos y un elevado número de fallecidos en estos momentos. Allí, en este territorio, se han estado realizando un grupo de acciones para lograr trabajar y conducir las principales acciones junto a las autoridades de la provincia. E independientemente del esfuerzo que se ha hecho en este territorio, no lo tenemos todo resuelto y todavía no se logra disponer, como se explicó, de todas las capacidades para el ingreso. Se han manifestado realmente fallas en el sistema de atención que han llevado a que algunos pacientes positivos de COVID hoy se encuentran en sus hogares y no hayan tenido un adecuado seguimiento, lo cual ha provocado su llegada tardía a centros asistenciales. Elementos que hemos estado trabajando de manera acelerada y que voy a explicar algunas de las acciones que se han hecho para ir disminuyendo la brecha que podemos tener, aunque, reitero, Matanza tiene una tasa de letalidad muy por debajo en estos momentos del país a partir del número de casos que tiene, pero reitero, un fallecido nos duele. Nada de eso que estoy hablando ha sido ajeno. En consecuencia de esa realidad se han adoptado decisiones y en la medida que vayamos reorganizando las instituciones vinculadas a los hospitales principales, ganaremos más en la calidad y en la clasificación de los casos de riesgo. Ahí, como en todos los territorios, nos hemos estado enfrascando en el completamiento de los recursos humanos. De un total de 632 consultorios que había en la provincia, se encontraban, en estos momentos se encuentran cubiertos 610. Ya solamente faltan por cubrir 22, pero habían más de 260 consultorios que no estaban cubiertos porque su fuerza médica tuvo que salir a los centros de atención a aislamiento, centros que existían, es decir, Matanza, desde que comenzó la epidemia, más había hecho una gestión de la epidemia de manera adecuada, había controlado los brotes epidémicos que había tenido en cada momento, tenía una capacidad instalada y sus médicos tuvieron que salir principalmente a la atención de estos centros. Actualmente se ha hecho todo un trabajo para poder incorporar a la atención a los profesionales y técnicos que no se encontraban laborando. Decir que de 248 médicos que se encontraban sin laborar en el territorio, ya se han incorporado 145. Y de 230 enfermeras se han incorporado 41. Y lo comento porque es un personal sanitario y que hemos estado trabajando buscándole soluciones a los problemas personales, familiares que tiene. Es un personal que resulta necesario para la atención de su pueblo y su ausencia también recarga el trabajo de sus compañeros. Esto, como es lógico, también impacta en la calidad de los servicios y en días recientes, en una visita que hacía el presidente con el primer ministro al territorio, se ponían ejemplos importantes, también lo que vimos nosotros allá, de personas con situaciones familiares y que han dado paso al frente y han estado y se le ha estado buscando soluciones de conjunto con el gobierno y también en el barrio para hacerlo. Hablábamos de un matrimonio con una niña de 3 años que logró comenzar a trabajar
buscaron una solución en un círculo infantil para la niña. En otro caso, un vecino. Había una persona de 55 años, me recuerdo una doctora que nos comentaba que tenía a su mamá encamada, sin embargo, una vecina se prestó y ayudó a cuidarle durante el periodo laboral. Son muchas las soluciones que han buscado estos médicos matanceros para lograr incorporarse en esta batalla en su territorio y seguimos trabajando para lograr que esa fuerza pueda participar en el enfrentamiento a la epidemia. Por otra parte, la incorporación de los estudiantes recién graduados, 375 estudiantes que terminaron su sexto año, que lo único que les faltaba era la graduación, ese momento histórico para todos, para lograrse incorporar ya a finales de agosto, en septiembre, y dieron su paso al frente para incorporarse. Así ha estado pasando ya en todo el país. Yo creo que el ejemplo de lo que se hizo ya en Matanzas se ha estado realizando en el resto de las provincias para nosotros poder contar con esos médicos formados que prácticamente en su sexto año también estuvieron trabajando en la epidemia, y yo creo que es justo reconocer la disposición de todos para incorporarse de manera inmediata ya como trabajadores al sistema de salud. Justo también reconocer, y no solo en Matanzas, sino para todo el país, la incorporación de los estudiantes de las ciencias médicas. Lo que han estado haciendo los estudiantes de las ciencias médicas en este proceso es, yo creo que cuando se escriba la historia de todo lo que ha pasado en la epidemia, habrá que de alguna manera hacerle una parte por lo que han representado los estudiantes universitarios y en especial los de las ciencias médicas. 2.375 estudiantes de Matanzas están todos incorporados en actividades fundamentales como la pesquisa. En los hospitales de campaña, a veces se habla de que en Matanzas no hay hospitales de campaña. En Matanzas hay hospitales de campaña. En Matanzas los centros que se han estado habilitando como hospitales para la atención, y le seguimos mejorando todos los procesos de atención de forma tal que esa red de instituciones funcione como instituciones de salud, aun cuando el confort de los mismos no se corresponda específicamente con instituciones de salud. Han estado trabajando también en el candidato vacunal Abdala. Ya Matanzas tiene 3 municipios que concluyen la vacuna esta semana: Matanzas, Cárdenas y Colón, mientras que Limonar y la Ciénaga de Zapata se encuentran en proceso de intervención, y además ya se incorpora ahora el municipio de Los Araguas. También ha sido una prioridad a partir de la compleja situación que ha tenido, y Matanzas tiene todos estos municipios en fase de concluir, en fase de la intervención sanitaria, y se le incorpora Los Araguas. Por otro lado, hemos estado buscando cómo los médicos de la familia que se encuentran en los centros de aislamiento vayan de nuevo a sus consultorios. La provincia tiene 112 centros de aislamiento, una capacidad de 6.446 camas, es decir, que sí se ha buscado solución para el ingreso de los casos que lo requieran, y hay que seguir perfeccionando todo ese proceso. Pero reitero, la velocidad de transmisión en esta provincia es muy alta, lo que hace que haya un número de enfermos diarios extremadamente alto, pero buscamos variantes para seguir mejorando la situación. En esta semana, entre hoy y mañana, debemos dejar listos 2 hoteles que funcionarán como un complejo hospitalario, y estarán trabajando en ello una brigada Henry Riff, que acaba de regresar al país, que renunció de manera inmediata a las vacaciones cuando regresaba, y ya de su cuarentena va a trabajar en estos 2 hospitales con toda la experiencia adquirida en la esfera internacional en su manejo, y estará trabajando y gestionando esta institución para los matanceros. En el caso del personal de la salud, que además hemos incorporado a esta provincia, a veces hablamos de la solidaridad internacional y no vemos cuánta solidaridad hay dentro de los propios cubanos y en el personal de la salud también para brindar servicios donde el país lo necesite. Son incalculables las personas que han escrito, las provincias que han mostrado su disposición para mandar recursos humanos a los territorios, sabiendo la complejidad que también tienen todas las provincias. Sin embargo, ya se han incorporado hasta el momento 205 médicos y 330 enfermeras procedentes de otras provincias del país y de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a este territorio, los cuales ya se encuentran laborando en hospitales
y centros de atención. También hemos incorporado especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie al laboratorio para garantizar el proceso de atención y se incrementó o se fortaleció todo el proceso de dirección con cuadros del Ministerio de Salud Pública y también especialistas de experiencia en procesos de dirección en instituciones importantes de esta provincia. Se han venido creciendo las camas hospitalarias. La provincia de Matanzas, y reitero, pongo el ejemplo de Matanzas porque es un ejemplo de lo que no nos debe pasar en el sentido de lograr contener la transmisión por lo que representa en comprometer la respuesta del sistema de salud. Por eso el trabajar en la causa de que no se nos enferme sigue siendo el elemento principal. Esta provincia cuenta con una dotación de camas hospitalarias, ya no estoy hablando de los centros de aislamiento, de 1.296. Y 1.054 están dedicadas a atención de pacientes COVID. Por lo tanto, esto cuando nos pasa también nos compromete la atención a otras enfermedades. El número de camas de hoy de atención a pacientes graves es de 105 y se va a tener un incremento. Ya habíamos crecido en 50 camas esta última semana, vamos a estar incrementando en 77 camas. Este proceso de despliegue nos va a permitir alcanzar 120 camas para la atención a los pacientes graves en este territorio. En Cuba tenemos 510 camas de terapia intensiva que se ha estado trabajando para que esté disponible para todas las personas que lo necesiten y seguimos buscando alternativas dentro de las restricciones financieras, dentro de las restricciones que nos genera el bloqueo para que tenga el respaldo que necesita nuestro pueblo. Es cierto, y uno de los temas que discutíamos en Matanzas, y nos pasa también en otro hospital, hemos tenido que habilitar pasillos en los hospitales. A veces ven la foto y se ven un pasillo. Mire, es la capacidad también de respuesta para que una persona que necesite atención no esté protegido en una institución de salud. Y eso fue una respuesta a un momento determinado para garantizar la atención y es una situación que vamos a ir resolviendo en la medida que podamos, como hemos explicado, seguir incrementando capacidades para la hospitalización, porque no es tener la cama, es todo el respaldo tecnológico y además de los recursos humanos que se necesitan. Hemos seguido mejorando los protocolos de atención de manera general en el país. El presidente hablaba de cómo vamos a ir también incorporando el ingreso en el hogar en la medida que se creen las condiciones como una posibilidad. Y en el caso de Matanzas, y lo voy a explicar también específicamente porque se llamó mucho la atención con el salto en el diagnóstico que hubo en un día y hubo que realmente cambiar el diagnóstico, que en Cuba lo estamos haciendo en el resto de las provincias por biología molecular, y llevarlo a un test antígeno que tenía una alta concordancia o que tiene una alta concordancia con los PCR, porque la capacidad del laboratorio, independientemente de haberla incrementado de 1.700 a 2.500 en esta provincia, además de la tecnología suma, que no daba tiempo para poder hacer un diagnóstico oportuno. Se nos estaban quedando personas de 4, de 5 días por detrás sin confirmarle el diagnóstico de COVID, lo que nos atrasaba en el tratamiento. Es por eso que se tomó esa decisión, se aprobó en el grupo temporal, decisión que es de manera temporal hasta que nosotros podamos estar al día y el número de casos que se vayan viendo en el territorio permita que solamente con el PCR volvamos al diagnóstico, pero hoy nos permite un diagnóstico más oportuno con un tratamiento también precoz de los casos que lo requerían. Se ajustaron además todos los protocolos de atención a pacientes. Cuando comentaba del número de niños, hemos tenido que abrir nuevas capacidades para el ingreso de niños. El sábado estábamos abriendo 150 nuevas capacidades de niños a partir de la incidencia que están teniendo, y lo reitero porque tenemos que seguir buscando la forma de proteger a estos grupos que son vulnerables, sobre todo los niños y las embarazadas que no están vacunados y son susceptibles a enfermarse y desarrollar formas graves de la enfermedad. Hablé de las capacidades de PCR, cómo las hemos ido incrementando, cómo hemos ido poniendo nuevas tecnologías en todo el país. Esto nos ha permitido ir dando respuesta, pero sigue siendo muy tensa a partir de las capacidades, a partir del número de diagnósticos. Y también hemos estado mirando cómo mejorar la capacidad de respuesta que se puede dar
en todas las provincias y en especial en Matanza, para que no haya demoras en las consultas. Llamó mucho la atención y es muy llamativo y también impacta mucho. Cuando llegamos a los policlínicos veíamos colas de personas para verse en consulta, para realizarse una prueba. Y eso lo hemos estado enfrentando, incrementando el número de consultas en policlínicos, ya con la incorporación de personal de salud, también el número de puestos donde podemos hacer los test de antígenos para que la persona tenga que estar en mínimo de tiempo, se clasifique bien y pueda ingresarse de manera inmediata. Pero fue de los elementos que la provincia, sus autoridades, los servicios de salud en ese territorio ha tenido que estar precisando para lograr buscar una mejor calidad de la atención y bajar las insatisfacciones que tiene la población con esos servicios. También hemos tenido que enfrentar déficit de medicamentos. Estamos buscando las alternativas, se están comprando en el medio del recio de bloqueo. Si algo se siente muy duro, el bloqueo en el sistema de salud, las cifras así lo dicen. Hemos sido negados la venta en un momento determinado de ventiladores, de insumos, de reactivos, lo que nos ha llevado a buscar lugares con mayores costos para poder adquirirlos y en muchos momentos atrasos para la adquisición de los medicamentos, lo que nos pone en situaciones muy complejas, pero buscando soluciones para nosotros poder garantizar la atención de nuestra población. Los pronósticos no son favorables, apuntan un incremento de casos confirmados. El presidente también reafirmaba cómo ha venido disminuyendo los casos recuperados a partir de la velocidad de la transmisión. La peligrosidad del virus se hace latente por el alto número de fallecidos que estamos teniendo, pero ahora ese pronóstico también es cambiable. Ese pronóstico o ese comportamiento podemos cambiarlo si ayudamos a nuestras vacunas con la disminución de la movilidad que garantice el distanciamiento y el cumplimiento de las acciones y los protocolos que hoy están establecidos. Entonces, Alina, yo creo que a partir de la pregunta que hacía, y en breves palabras podría resumir que la situación es verdaderamente compleja y es necesario que nuestro pueblo tenga conciencia de ello para que actúe en consecuencia. Nosotros ratificamos que a nuestro pueblo, que los profesionales de la salud continuaremos sin descanso. Yo creo que el ejemplo que han dado en las difíciles condiciones durante todo este tiempo de pandemia así lo refleja, trabajando sin descanso, con compromiso, con sensibilidad, para defender en primer lugar la vida de nuestro pueblo, y en ese empeño necesitamos el apoyo de cada cubano. Son casi 16 meses de lucha ininterrumpida. La llamada fatiga pandémica que se refería el presidente es una realidad que enfrentamos todos en alguna medida, pero justo cuando aparecen también, como lo reflejaba, esas luces y ese avance en la inmunización, no podemos echar por el suelo todo el esfuerzo del gobierno, de la ciencia, de nuestros profesionales y técnicos de la salud, de los estudiantes y también de ese pueblo que ha estado consagrado en esta tarea. No es una opción, no tenemos otra opción, porque la inercia y la indisciplina se pagan a un costo muy alto, que son las vidas. Entonces no nos queda otra alternativa que acompañar este empeño, que nos protejamos y que funcionemos como la gran familia que somos todos los cubanos. Yo creo que José Ángel, en palabras muy elocuentes, ha explicado la situación, ha hecho historias de vida, ha mostrado ejemplos y argumentos que realmente son convincentes. Yo quería apoyar solo con un dato. Miren, en medio de la peor de las situaciones, lo que hemos vivido, en Cuba solo se ha enfermado el 2,16% de la población, lo que demuestra que más de un 97% no ha enfermado en medio de las mismas situaciones que tenemos todos los cubanos. Por lo tanto, eso indica que hay una posibilidad real de que la mayoría no enferme si cumplimos con todos esos protocolos, con todas esas medidas, con todo ese llamado, que es sobre todo imprescindible en momentos como este, que estamos en un pico pandémico. Bueno, una vez más la prensa, ahí tenemos al compañero Tamayo. Buenos días, gracias compañero primer secretario. Un saludo y el agradecimiento por permitirme hacer esta pregunta, ¿no?
que esta va a ser dirigida también al tema de la COVID. A propósito de la presentación que usted hizo y de los números que manejó el ministro, a mí me gustaría saber cómo es que funciona el sistema estadístico de Cuba con relación a la pandemia de la COVID. Gracias. Es una pregunta interesante y yo quiero, antes de darle la palabra al ministro, decir que para nosotros el análisis de la estadística ha sido fundamental en toda la concepción de la estrategia en el enfrentamiento a la pandemia en los diferentes momentos. Y aquí hay varios ámbitos con los que hemos trabajado la estadística. Están los modelos matemáticos que nos han propiciado los expertos y los científicos, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana y otros centros de investigación y universidades que han estado trabajando de conjunto con las provincias. Y esos modelos han sido predictivos y nos han alertado de situaciones como esta y también nos han indicado caminos por donde transitar en el enfrentamiento. Hemos defendido en la estadística los principios de la transparencia, la exactitud y la veracidad. Y hemos sido realmente transparentes, honestos con esa estadística bajo el principio de que no vamos a mentir nunca con relación a la información que damos a la población. Y de una manera indistinta unos y otros, estamos trabajando también en lo personal, en lo individual, en lo colectivo, con nuestras bases de datos, con nuestro sistema. Nosotros en la sede del Palacio tenemos una sala situacional en la cual hay un tablero de mando donde está toda la información actualizada en tiempo real de la COVID. Yo tengo una versión muy personal en esta tabla de trabajo de ese tablero de mando. Aquí están los datos del día, hay varias curvas de diferentes procesos, están los casos activos por día, por provincia, las comparaciones por meses de cómo van estos indicadores, las tablas de cada una de las provincias, los activos por cada día, y aquí en estas tablas está día por día los indicadores fundamentales de lo que ha pasado la COVID. O sea, tenemos la historia, la serie histórica de toda la estadística de la COVID. Esto es un elemento que nos sirve mucho para hacer análisis, para analizar tendencias, para tomar decisiones. Así yo creo que de esa manera están trabajando todas las estructuras de dirección que tenemos vinculadas a esto. Ministro, una vez más le doy la palabra. Gracias, presidente. Y creo que esta vez voy a ser un poquito más breve. Y solo voy a reafirmar sus palabras de la transparencia de nuestras estadísticas. Y Tamayo, para poder lograr esas estadísticas todos los días y para manejar realmente una epidemia con datos en tiempo real, realmente requiere un esfuerzo. Porque no hacemos nada con datos de días anteriores y por eso es importante manejarlo. El sistema de salud, las estadísticas sanitarias en Cuba, que tienen una historia y también un reconocimiento internacional, está estructurada a partir de la organización del Sistema Nacional de Salud y va desde sus tres niveles, es decir, abarca sus tres niveles: primario, secundario y terciario. En su gestión intervienen más de 5.500 profesionales y técnicos dedicados a esta actividad estadística, así como de otras disciplinas. Ahí intervienen también epidemiólogos, informáticos, geógrafos, demógrafos, comunicadores. Por lo tanto, es una gestión que se hace de manera integral. Este sistema de salud estadístico cubano se caracteriza, como expliqué, por su transparencia. Tiene entre sus atributos la confiabilidad y la continuidad en la captación, procesamiento, análisis, difusión y almacenamiento de información, buscando siempre la calidad del dato primario, que es el que se toma en la base donde se hace la acción sanitaria, y los datos se generan desde esas instituciones al policlínico, a los consultorios, a los hospitales, a los institutos, a los laboratorios, a los centros de vigilancia, de forma tal que tiene una conducción metodológica que garantiza la trazabilidad del dato durante todo su paso hasta los registros centrales en la Dirección de Registros Médicos y Estadística del Ministerio de Salud. Como parte de la organización del sistema en el enfrentamiento a la COVID, estos equipos de trabajo que hoy tenemos, los grupos técnicos, los centros de dirección, también los compañeros de estadística se han sumado para lograr esta gestión de la información en tiempo real
y nos ha permitido entonces tomar las decisiones con la oportunidad que se requiere ante cada decisión. Se tuvieron que crear 16 indicaciones que rigen el flujo de la información. De estas, 7 están automatizadas y todas tienen mecanismos de verificación. De hecho, nuestras estadísticas también son verificadas internacionalmente y para eso se hacen revisiones lógicas, aritméticas, se realizan también visitas a las instituciones para evaluar el dato primario. Van las indicaciones que van desde el movimiento de las enfermedades respiratorias, la utilización de las camas, de la manera que podemos decir cuántos casos ingresan en el día, cuántos activos hay, cuántas altas dieron. Ese dato que puede ocurrir en cualquier rincón de Cuba y que podemos darlo y podemos darlo a las 6 de la mañana como cierre, lleva el esfuerzo de muchos compañeros. Está la pesquisa, cómo se ha incorporado la autopesquisa, es decir, todas las herramientas informáticas, cómo tributan también a las estadísticas del Ministerio de Salud, los PCR, los test realizados, la inspección sanitaria, la vigilancia en el hogar. O sea, hay 16 elementos que nos garantizan a nosotros toda la información, reitero, por detrás un gran esfuerzo de todo eso personal formado, técnico, profesional, que garantiza en tiempo real y con total transparencia la información. Eran elementos generales que creo que respaldan, no sé si don Tamayo le responde a la pregunta, pero respaldan realmente hoy la situación que tiene con una historia real de la estadística sanitaria en salud pública. ¿Satisfecho, Tamayo? ¿Alguna otra pregunta de la prensa? Por acá tenemos al compañero José Armando Fernández Salazar de la Agencia Cubana de Noticias. Buenos días, presidente, y a los demás panelistas. Quisiera que me permitiera hacer 2 preguntas en una. Primeramente, ¿cuánto cambió la COVID-19 la agenda del gobierno cubano en estos meses? ¿Y cuánto ha gastado Cuba en el enfrentamiento a la pandemia? Bueno, yo te permití que hicieras 2 preguntas en una y tú me permites que contesten 2 dirigentes en tus 2 preguntas. Yo creo que primero el compañero miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero podía hablar sobre los impactos en la agenda de trabajo del gobierno y posteriormente el viceprimer ministro Alejandro Gil a hablar de los temas económicos asociados a la COVID. Adelante, Marrero. Sí, bueno, gracias, presidente y Salazar. Yo creo que lo primero que podemos afirmar... Marrero, te autorizamos en Azobuco. Es que somos tan disciplinados que... Lo primero que podemos afirmar es que ningún gobierno del mundo, ninguno, estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas características. Una pandemia en la cual no se tenía conocimiento de ella, una pandemia con mucha transmisión, silenciosa, invisible, traicionera, lo cual ha conllevado a actuaciones diferentes a las que normalmente un gobierno está teniendo y por tanto ha impactado en las agendas de los gobiernos del mundo y por supuesto no estamos exentos. Ahora, ello ha sido más fácil, ¿no?, en la medida que nos hemos sido capaces de organizar y reaccionar. Yo creo que a nosotros nos ayudó desde un principio tener un sistema de salud organizado, con una experiencia precisamente de haber enfrentado otros fenómenos que no son iguales, pero sí ha habido determinadas enfermedades que ha permitido poner a prueba diferentes planes. Y ante el desconocimiento de lo que estaba sucediendo, una vez que se conoció qué estaba pasando en China, desde diciembre, desde el año 2019, se decidió por nuestro país emitir una alerta temprana al sistema de vigilancia de salud. Es decir, conociendo la situación de China, ya establecimos esa alerta. Ahora, hay que recordar que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud también declaró a la COVID-19 como una emergencia de salud pública internacional. Y eso también un poco, según lo que está establecido en esta organización, traslada un mensaje a los diferentes gobiernos, a las diferentes instituciones de salud, que permite incluso pasar a otras etapas en preparación y buscar conocimiento sobre
esta enfermedad, lo que está sucediendo, y en función de ello ir adaptando los diferentes protocolos. Hay que decir que en enero todavía en Cuba no había sucedido nada, no teníamos ningún caso, pero ya la evolución de la pandemia a nivel, bueno, no era pandemia todavía, era enfermedad, en la evolución en el mundo, fuimos estudiando las experiencias de los diferentes países. Ya nuestros científicos se fueron activando, que voy a hablar después de eso, y el 3 de marzo, precisamente ya el 3 de marzo, se elaboró por el país y se llevó al Buró Político y se aprobó ya un plan de generalización a nivel del mundo. Y bueno, nosotros ya incluso conociendo eso también, fuimos ya empezando a ver las próximas etapas que correspondían, pero que da la casualidad que ese mismo día, 11 de marzo, detectamos en el país los 3 primeros casos. 3 ciudadanos de origen italiano estaban alojados en una casa particular, un seguimiento, porque había algunas cuestiones que nos llamaban la atención y efectivamente al hacer las pruebas correspondientes dieron positivo. Y un día después, el 12 de marzo, se detecta ya el primer caso de un nacional, de un cubano, y que fue un residente en Santa Clara. Entonces ya nosotros teníamos el plan.